¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Siempre se ha dicho que a cada cerdo le llega su San Martín. Y en esta ocasión San Martín parece haber llegado con la parrilla en ascuas para Maduro y sus secuaces. Finalmente, tras meses de requerimientos y complicadas gestiones diplomáticas frenadas por costosísimos equipos legales, pagados a su vez por el prócer venezolano de los penes y los peces, la Fiscalía estadounidense se dispone a asestarle un durísimo golpe al régimen chavista. Son inminentes dos extradiciones iniciadas durante la administración del expresidente Trump desde Cabo Verde y España, que traerían a cárceles estadounidenses a dos de las personas que más saben, más información tienen sobre Nicolás Maduro, su círculo más cercano y sus negocios ilícitos dentro y fuera de Venezuela. Ambos casos están judicializados, pero la Fiscalía estaría ofreciendo reducciones de penas en ambos casos. El ex jefe de espías del chavismo, Hugo Carvajal, y el testaferro de Maduro, Alex Saab, están colaborando con la justicia norteamericana y ofrecen información útil. Eso podría llegar a pasar, pero todavía no está garantizado. Lo que sí es cierto es que son una amenaza latente para el dictador venezolano, para la Fiscalía de Estados Unidos. Este caso de Saab es el más valioso y están claros que de soltar la sopa y de aportar datos y nombres, pues podría dejar caer como castillo de naipes los sucios negocios de Maduro y de sus compinches. Sin embargo, consciente de la información que trae a Estados Unidos a través de una carta, pues ya han dicho que no va a traicionar al régimen que lo ha hecho millonario. Saab es requerido por lavado de dinero y por ser supuestamente el centro de una compleja red de narcotráfico y de fraude con contratas públicas y con ayuda gubernamental. Una demanda de la Fiscalía en Nueva York lo acusa directamente de conspirar para apoyar materializadamente a Hezbollah, que es la milicia libanesa con lazos con Irán, acusada por Estados Unidos de terrorismo. Por otro lado, la detención en Madrid de Hugo Carvajal, apodado El Pollo, y que se encontraba prófugo de la justicia desde el 2019, hace aún más sabrosa esta barbacoa. Al Pollo no le sirvió de nada estar escondido sin salir del nido por más de un año y medio, ni la cirugía con la que trató de burlar a las autoridades. Será extraditado para responder en Nueva York por el envío en el año 2006 de 5.600 kilos de cocaína a México con destino a Nueva York y se enfrenta además a cadena perpetua en Estados Unidos solo por ese caso. Además, en Florida tiene otra causa por colaborar con el cartel colombiano del norte del Valle para la exportación de cocaína a Estados Unidos entre los años 2004 y 2008. Dicen que el cobarde solo amenaza cuando está a salvo y hoy Maduro no lo está. La amenaza que pesa sobre su cabeza y la de su narcorrégimen es ahora una bendita realidad. La experiencia demuestra que no hay lealtad suficiente para aguantar la vida entre rejas. Todos, tarde o temprano, terminan cantando. Comenzamos. Pues eso es una realidad y lo hemos tenido bien cerca con el juicio al famoso Chapo Guzmán, donde sus mejores colaboradores terminando cantando la Traviata. Pero para presentar a nuestros invitados quisiera comenzar con Negar Granado, abogado. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de para hoy. mí un placer acompañarte en la noche de hoy. Y a Sebastiana Barraez, periodista venezolana de Infobae, de Punto de Corte, que ha hecho además unos reportajes maravillosos sobre Saab y que conoce mucho de este tema. Quisiera comenzar contigo, Sebastiana, para comenzar precisamente sobre qué es lo que está pasando. Bueno, yo creo que usted dio una breboca interesante sobre lo que sucede en relación con estos dos personajes que tienen diferencias en la verdad, porque recordemos que Hugo Carvajal fue un hombre de absoluta confianza de Hugo Chávez, fue el hombre que manejó los secretos más importantes de las relaciones del gobierno venezolano con organizaciones como la guerrilla colombiana, las relaciones con personajes de toda Latinoamérica y más allá, en relación con esa estructura de poder que logró colocar a Hugo Chávez en una situación privilegiada al sur del continente. Por otra parte, tenemos a Alex Saab, que ha tenido una relación muy estrecha de dependencia incluso con Nicolás Maduro en una situación totalmente distinta. Recordemos primero que Alex Saab
no es venezolano, que el Barranquillero. gobierno no solamente lo venezolalizó, sino que además lo convirtió en diplomático una vez que él fue detenido. Pero la verdad es que Ali Saab es un hombre de negocios con intereses a otra parte del mundo que también le interesa específicamente a Nicolás Maduro, como es el caso de Irán, Turquía, países árabes. Y en este caso, pues la situación, aunque es distinto, representa un gran peligro para la revolución bolivariana y su permanencia en el poder. Abogado, aquí hay una cosa clara. Los dos por mucho tiempo es como que evadieron en cierta medida esas extradiciones. Uno porque la Audiencia Nacional lo dejó en libertad y cuando lo quiso volver a apresar ya estaba prófugo. Y el otro porque a través de un costosísimo equipo de abogados pagado por el régimen de Maduro, con el propio juez Garzón, el ex juez Garzón, pues ha hecho casi lo imposible por frenar esa extradición. Ahora la extradición está cantada. ¿No hay forma de que se pueda echar marcha atrás? No, definitivamente el gobierno de Cabo Verde decidió concederle en extradición a Alesa previa petición por parte de los Estados Unidos y cumplido los trámites legales pertinentes de acuerdo a la legislación interna de Cabo Verde y las peticiones ordinarias por parte de la diplomacia de Estados Unidos, se concede la extradición a Alesa a los Estados Unidos. Ahora, tenemos que entender un poco más allá la génesis de todo esto. Primero, Hugo Carvajal era uno de los personajes de más confianza de Hugo Chávez. Ajá. Y Hugo Carvajal está siendo pedido en extradición por la cantada que dieron los sobrinos de Nicolás Maduro cuando fueron aprehendidos por la introducción de cocaína a los Estados Unidos. Por consiguiente, Hugo Carvajal no era de la confianza del señor Nicolás Maduro. Sin embargo, Hugo Carvajal en algún momento llegó a obrar en contra de Nicolás Maduro y llegó a decir que el gobierno que lideraba Nicolás Maduro era un gobierno cleptocrático. Cuando se puso del lado además de Guaidó, ¿no? Efectivamente, era un gobierno cleptocrático que tenía vínculos con el terrorismo, con el narcotráfico y con la corrupción. Pero Ale Saab es la persona de confianza de las finanzas del señor Nicolás Maduro. Entonces, hoy en día hay dos situaciones que tenemos que entender. Una, estamos en una mesa de negociación de la oposición con el régimen a los fines de que hayan unas elecciones libres para el retorno de la democracia. Y por otro lado, un golpe que acusa el régimen cuando dos personeros, tanto del régimen de Hugo Chávez como del de Nicolás Maduro, están siendo extraditados a los Estados Unidos a los fines que canten y con esa cantada van a ser beneficiados con una disminución de la pena. Definitivamente en ambos casos hay vínculos con el narcotráfico, en ambos casos hay blanqueo de capitales o lavado de dinero y lo más triste de esto es que sigue estando el régimen de Nicolás Maduro en una radiografía visto a nivel mundial como un régimen desestabilizador de lo que es la democracia continental. Y tenemos que partir de ahí, no solamente por el narcotráfico que se vincula con el terrorismo, por Al-Qaeda, sino que definitivamente los lazos que tiene el régimen de Nicolás Maduro con la guerrilla colombiana. Claro. Y hay una denuncia por parte hasta del presidente en de un atentado, del presidente colombiano, un atentado que hubo este fin de semana donde vincula al régimen de Maduro con ese atentado. En Arauca, efectivamente. Pero vamos a pasar con Sebastiana, porque aquí hay varios puntos que son interesantes. Yo digo que Maduro, y lo comentamos contigo en ocasiones anteriores, tiene una especie de psicosis de persecución, es como que le están persiguiendo. De hecho, en el pasado ha evitado estar en eventos públicos, su círculo más cercano no sabe si es realmente cercano, si es de confianza, si no es de confianza, tiene esa psicosis. Esto obviamente le pone las cosas muchísimo más complicadas, porque ya sabemos cómo funciona la justicia, cómo funciona la fiscalía, a cambio de esos beneficios de penas. O sea, tú me das información y yo te bajo esas condenas. Y está cantado, como decíamos al comienzo, que la gente normalmente cuando pasa cierto tiempo en la cárcel termina aceptando esos acuerdos de la fiscalía. Ahora, mi pregunta es, ¿puede poner realmente en riesgo ese pseudodiálogo que se está produciendo en México y del que ya la gente, pues la verdad que tiene poco entusiasmo? Porque los abogados de Saab han dicho que sí. A ver, yo creo que es irrelevante, la verdad, lo que pueda suceder, porque nosotros estamos asistiendo con este diálogo
que no es nuevo. Tenemos ya varios episodios sobre diálogos entre sectores del Ajá. gobierno y la oposición, y eso no crea ninguna expectativa en estos momentos en Venezuela, porque ya los discursos que da específicamente Nicolás Maduro a nivel público es que hablan de la contradicción, de incluso de no respetar acuerdos. Muchas veces dice algunas cosas que sencillamente no terminan cumpliéndose. Entonces, nadie cree realmente en esos acuerdos, y Ujú. mucho menos de la posibilidad de ir a unas elecciones libres, unas elecciones legítimas y legales, cuando hay serias dudas en la Administración de Justicia, en el propio Consejo Nacional Electoral y en los organismos públicos en Venezuela. Así que yo no tengo no creo la verdad que sea relevante lo que pueda suceder en la mesa de negociación, si se extradita o no a Alessab y al Pollo Carvajal. Hemos visto que en la pausa estábamos conversando con Sebastiana y con Negar, que de Saab obviamente se ha hablado muchísimo, porque desde que llegó a Cabo Verde se ha tratado de hacer la extradición y se ha hablado en numerosas ocasiones, pero del Pollo Carvajal se conoce mucho menos y es un personaje extremadamente importante. Sí, claro. Primero manejaba lo que era la inteligencia del régimen del señor Hugo Chávez. Fue el director de inteligencia militar en Venezuela, un general de carrera militar. Y el tiempo ha hecho que se borrara un poco la noticia del Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal sale de Venezuela por presumirse perseguido del régimen del señor Nicolás Maduro, pero adicional a eso, llega a España buscando algún tipo de protección, protección que no le es brindada. Definitivamente se decide aprenderse, o sea, que fuese aprendido, y en ese momento desaparece de la escena como un mago. Él dice, y eso también tenemos que recordarlo, que él fue aprendido o fue localizado porque había durado mucho tiempo en esta última concha en la que estaba, que duró 8 meses. Entonces, Con definitivamente... pelucas, utilizando la cirugía Eso me estética hace para evadir las acordar, autoridades, eso me etcétera. hace acordar un poco el caso de Montesino en Venezuela. Sí, de Vladimiro Montesinos. Montesino también usó la cirugía plástica, Sí. las pelucas y un sistema de protección por parte de cuerpos de seguridad o no en Venezuela, que para ese momento estaba el régimen de Hugo Chávez empezando en el poder. El señor Hugo Carvajal estuvo escondido, se mudaba 3 meses, cada 3 meses de sus conchas, pero definitivamente sale del panorama de las noticias hasta que es nuevamente aprendido. En todo esto tuvo más relevancia en algún momento Cliver Alcalá Cordones, que es otro general que también fue aprendido en Colombia y que está hoy en día aquí en la justicia de los Estados Unidos cantando cuáles fueron los vínculos que tiene el narco régimen de Venezuela con... Y acabas de tocar una palabra importante, Sebastiana, y es narcorrégimen, porque si algo tienen en común estos dos personajes, además de haber sido de los círculos más cercanos del chavismo y de que contar lo que sepan o cantar lo que sepan puede traer serias consecuencias, es que ambos tienen vínculos muy concretos con el narcotráfico. Y tú has investigado mucho sobre esto, Sebastiana. Claro, quería decirle en la parte anterior que quizás la razón por la cual el ex juez Garzón diga que se puede atentar en la mesa de negociaciones es porque si algo ha tratado de ocultar el gobierno venezolano ha sido precisamente las relaciones con sectores de la guerrilla señalados por Estados Unidos, además de narcoterroristas, pero también por otra razón, por el uso del territorio venezolano Claro. en lo que a las rutas del narcotráfico se refiere. Y esa es una situación bien compleja porque el régimen venezolano ha tratado de ocultar cualquier tipo de relación, y bueno, y si eso queda al descubierto, pues obviamente no va a tener excusa la comunidad internacional para no seguir, para no presionar de manera definitiva al régimen venezolano para que salga del poder.
Ahora, en el caso del régimen chavista ya ha sido señalado por Estados Unidos como un narcorrégimen. Es decir, esto no es nuevo, a pesar de que el señor Diosdado Cabello diga que no. O sea, la propia justicia de los Estados Unidos los ha señalado. Ahora, se habla de cargos en Nueva York, se habla de cargos en la Florida. Sabemos que Saab será juzgado en la Florida. ¿Qué va a pasar con el Pollo Carvajal? ¿Será juzgado en Nueva York o también aquí en la Florida? Yo creo que va a tener un fuero de atracción la Corte que tenga los delitos que mayor peso tengan. Y para mí creo que la Corte de Nueva York sería la que va a tener el fuero de atracción más grande. Definitivamente no estamos hablando de delitos sencillos, estamos hablando de delitos primero de narcotráfico para la introducción de más de 2 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Estamos hablando de un monto cuantioso en la pena aplicable y adicional a eso un esquema de corrupción para el blanqueo de capitales. Entonces, definitivamente tanto el Pollo Carvajal, que pudiera estar siendo juzgado en Nueva York, como el señor Alex Saab, tienen mucho que contar a las autoridades norteamericanas. En el caso de Carvajal yo creo que es mucho más fácil que pueda hablar. Quiero decir, él tiene ya una cadena perpetua solamente por ese cargo, corrígeme si me equivoco. Efectivamente. Pero creo que... en Florida tendría otra causa, que además sería lo mismo. Y lo más seguro es que a los fines de hacer una comunidad de causas, porque así sean causas distintas en estados distintos, lo está juzgando una corte federal en los Estados Unidos. Entonces yo creo que lo que van a hacer es hacer una comunidad de las causas y ponerlo en un solo expediente. Adicional a eso tenemos que entender que este señor Hugo Carvajal es una persona que manejó la inteligencia del gobierno de Hugo Chávez, o sea, maneja informaciones fidedignas de adentro. Y para los Estados Unidos es muy importante lo que él vaya a decir, toda vez de que podría develar cualquier cantidad de información que Estados Unidos está esperando recibirla para seguir adelante con los procesos penales internacionales contra Venezuela, contra el régimen de Nicolás Maduro. Contra el régimen de Nicolás, y no nos olvidemos que además está involucrada también la DEA, porque en América Latina ahora mismo los grandes carteles del narcotráfico no operan solamente un territorio, operan varios territorios hasta llegar a los Estados Unidos. Ahora, Sebastiana, tú que conoces perfectamente este tema, ¿cuáles son esas grandes verdades a las que tendría terror Nicolás Maduro? Bueno, a ver, el Pollo Carvajal tiene, entre otras cosas, el haber investigado todo lo que es la información de las figuras políticas y militares de la Revolución Bolivariana. Estamos hablando entonces de que hoy en día los que están en el poder fueron investigados en algún momento por Hugo Carvajal, y sin duda que eso lo hace un hombre determinante para el interés norteamericano. Incluso por otra razón, los Estados Unidos han tratado en muchas oportunidades con personajes que han rendido declaración, han dado información, muchas de las cuales no se han podido demostrar o certificar realmente. Pues creo que ahora con el caso específico del Pollo Carvajal, si él se decide a hablar y llegar a un acuerdo, que yo creo que lo va a hacer porque ya venía trabajando en eso. Yo creo que en eso estamos los tres de acuerdo. Sí, totalmente. Sí, y creo que él va a dar información privilegiada, que la verdad creo que no hay otro personero de la Revolución Bolivariana que hubiera tenido acceso a tanta información y de la manera como lo hizo Hugo Carvajal. Sí, no. Negar, en este tiempo que me queda, me gustaría darte este minuto y medio para que nos cuentes cuál será tu conclusión sobre todo esto. ¿Qué podemos esperar? Definitivamente, como decías al principio, a cada cerdo le llega su San Valentín, su San Martín. En Venezuela le decimos a cada cochino le llega su sábado. Es lo mismo, vamos, es parecido. Definitivamente la justicia tarda, pero llega. Y lo más importante aquí es ver cómo se está desmoronando un régimen que a lo externo está siendo juzgado por un país democrático como los Estados Unidos, pero a lo interno sigue en una hecatombe producto de su mala gestión, producto de su dilapidación del erario público, producto de sus vínculos y tentáculos con el narcotráfico, con el terrorismo y con la guerrilla. O sea, no está, no es claro decir Venezuela es un gobierno democrático, por eso hablamos de Venezuela tiene un régimen cleptocrático.
que opera hoy en día en Venezuela. Sebastiana, ¿cuál es tu conclusión? Que lo que está sucediendo incide de manera determinante para que Nicolás Maduro y su grupo en el poder analicen, estudien, busquen la manera de tratar de llegar a cualquier tipo de acuerdo, porque yo creo que están sintiendo la presión. Ya no se trata solamente de las exigencias que ellos venían pidiendo, como de que le levantaran las sanciones, sino que ahora se trata de algo mucho más grave. Es sencillamente la develación de secretos, de los acuerdos, de las relaciones con grupos terroristas, grupos narcotraficantes, y eso acorrala, la verdad, bastante al gobierno y ha generado al interior del país una sensación de que podría haber una salida a esta tragedia que vive Venezuela. Y ahora